Tema 9. La imposición indirecta. Preguntas guía segundo. 1. Las rentas fiscales surgen solo como consecuencia del efecto piramidación, ya que los empresarios obtienen unas ganancias derivadas de aplicar un margen en las fases siguientes a cantidades que incorporan el impuesto pagado en etapas anteriores, al considerarlo un coste más. 2. Desde el punto de vista del principio simplicidad, el modelo de impuesto indirecto sobre el consumo preferido es el IVA sobre los fabricantes. El impuesto indirecto sobre los fabricantes, porque al ser el número de estos reducido, la gestión del impuesto es más sencilla. 3. Indique cuál de las razones siguientes permite justificar la existencia de los impuestos especiales. Reducir la generación de efectos externos negativos. Evitar el consumo de ciertos bienes peligrosos o nocivos para el contribuyente. Dirigir las pautas de consumo del contribuyente. 4. La regla de la prorrata, ya sea esta general o especial, se aplica para calcular el IVA que se puede gravar cuando el empresario realiza ventas gravadas y ventas exentas sin derecho a devolución. Con este procedimiento se calcula el porcentaje de operaciones exentas y gravadas, tanto de las ventas como de las compras, y, por consiguiente, se determina la cuota del impuesto. 5. El hecho imponible del IVA no está constituido por las exportaciones están exentas de IVA porque tributan el destino. 6. El efecto cascada solo se produce en los impuestos plurifásicos. Sí, porque se produce como consecuencia de que el impuesto se aplica a cantidades que ya llevan incorporado el gravamen pagado en las etapas anteriores del proceso productivo. Preguntas libro complementario. 1. ¿El impuesto sobre el valor añadido, IVA, es un impuesto plurifásico? Verdadero. 2. La compra de empresas que realizan fases distintas de un mismo proceso productivo se denomina integración vertical. 3. En los impuestos monofásicos, cuanto más lejos del consumidor final se sitúe el impuesto, mayor será el efecto piramidación para una recaudación dada. Verdadero. 4. Los efectos de piramidación y cascada se producen porque cada empresario considera el impuesto que le carga a su proveedor es una inversión al proceso productivo. Verdadero. 5. Diferenciamos 3 posibilidades de cálculo del IVA. En España utilizamos el tipo consumo. 6. Un impuesto monofásico sobre determinados medios de transporte es un impuesto especial. 7. En los impuestos de las bebidas alcohólicas, un elemento clave a la hora de determinar el importe del impuesto es la graduación de la bebida. Verdadero. Preguntas exámenes 2012-2015. 1. Dentro de los impuestos especiales, señale cuál no es un impuesto monofásico sobre los fabricantes. El impuesto sobre hidrocarburos. 2. El efecto piramidación y el efecto cascada afectan a la elección entre impuestos indirectos generales atendiendo al principio de neutralidad. 3. De mayor a menor neutralidad pueden clasificarse las siguientes formas de imposición indirecta: sobre minoristas, sobre valor añadido, sobre mayoristas, sobre fabricantes. 4. Para determinar el valor añadido de un impuesto sobre dicho hecho imponible, se utilizan diferentes métodos de cálculo. En concreto, se utiliza el denominado como valor añadido bruto, VAT, o valor añadido tipo producto, el cual, a su vez, se puede calcular por 2 procedimientos alternativos, mediante el sistema de adición o el de sustracción. ¿Cuál de las opciones que se indican a continuación se corresponde con el método VAB del método de sustracción? Ventas más aumento de existencias, compras a otras empresas, salvo equipo capital. 6. El efecto cascada solo puede producirse en los impuestos plurifásicos. 7. En materia de suficiencia tributaria, clasificaríamos los impuestos indirectos de mayor a menor suficiencia: sobre el valor añadido, sobre mayoristas, sobre fabricantes. 8. En materia de simplicidad tributaria, clasificaríamos los impuestos indirectos de mayor a menor simplicidad: sobre valor añadido, sobre ventas, sobre minoristas. 9. Afirmaciones en relación con la imposición indirecta. El efecto cascada solo puede producirse en los impuestos plurifásicos.
El efecto cascada y el efecto piramidación pueden producirse simultáneamente. El IVA puede evitar ambos efectos, cascada y piramidación. 11. Señale que impuesto especial no puede clasificarse como impuesto monofásico sobre los fabricantes. El impuesto especial sobre determinados medios de transporte. 13. El incremento en las ganancias de los empresarios que se generan porque el margen comercial se aplica a una cifra que ya viene incrementada por el impuesto pagado por los fabricantes, se llama rentas fiscales. 14. En materia de neutralidad tributaria, clasificaríamos los impuestos indirectos de mayor a menor neutralidad. Sobre minoristas, sobre valor añadido, sobre ventas. 15. Uno de los siguientes impuestos especiales es monofásico en la fase minorista. Impuesto especial sobre determinados medios de transporte. 16. El diseño de IVA que es más favorable para la inversión privada sería el IVA tipo consumo. 17. Indique, entre las opciones que se relacionan, cuál es la respuesta correcta que se corresponde con el denominado método de sustracción para el cálculo del valor añadido bruto o valor añadido tipo producto. Ventas más aumentos de las existencias, compras a otras empresas, salvo equipo capital. 18. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. El efecto piramidación es consecuencia de que los empresarios fijan sus precios usando márgenes comerciales, es decir, cuando añaden al coste, por ej, de las materias primas, 1% para cubrir los gastos transformación y sus beneficios. 19. Indique, entre las opciones que se relacionan, cuál es la respuesta correcta que se corresponde con el denominado método de adición para el cálculo del valor añadido bruto o valor añadido tipo producto. Sueldos más alquileres más intereses más beneficios más depreciación. 20. El impuesto sobre el valor añadido es un impuesto general sobre el consumo plurifásico. 21. Son argumentos a favor de la imposición indirecta. Puede tener un gran potencial recaudatorio. Son un elemento compensador de los efectos negativos de otros tributos en el nivel de ahorro de la sociedad. Son menos perceptibles por el ciudadano. 22. El efecto cascada y el efecto piramidación pueden darse simultáneamente en algún caso dentro de los impuestos plurifásico. 23. De mayor a menor neutralidad, los impuestos indirectos que se citan se ordenarían así: minoristas, valor añadido, mayoristas. 24. De mayor a menor suficiencia, los impuestos indirectos que se citan se ordenarían así: valor añadido, minoristas, mayoristas. 25. De mayor a menor simplicidad, los impuestos indirectos que se citan se ordenarían así: fabricantes, minoristas, mayoristas. 27. Los impuestos especiales se justifican porque pueden gravar consumos que generan costes externos. Pretenden evitar consumos de productos dañinos. En ellos se aplica el criterio del beneficio. 28. El IVA es un impuesto indirecto y regresivo. 29. El efecto piramidación se produce en todos los impuestos indirectos. Es mayor en los impuestos indirectos sobre fabricantes. 31. El efecto cascada se produce solo en los impuestos plurifásicos. 32. Los impuestos indirectos, de acuerdo al principio de neutralidad, deberían de gravar más los productos más baratos. 33. Son impuestos especiales en España. El impuesto sobre la electricidad. 34. Los impuestos especiales se justifican para penalizar ciertos tipos de consumos, para dirigir al consumidor hacia el consumo de ciertos bienes, para evitar las externalidades negativas. Glosario. Impuestos generales. Impuestos indirectos sobre el consumo en general. Impuestos sobre consumos específicos. Impuestos indirectos que recaen sobre el consumo algunos productos y que están justificados en muchas ocasiones para disuadir determinados hábitos, consumo tabaco, alcohol, porque generan externalidades negativas o porque pretenden gravar en mayor medida los bienes que tienen una demanda más rígida. Impuestos monofásicos. Aquellos impuestos indirectos que recaen solo sobre una de las fases del proceso productivo.
fabricantes, mayoristas o minoristas. Impuestos plurifásicos. Impuestos indirectos que recaen sobre varias fases del proceso productivo y que pueden revestir la modalidad de impuestos sobre las ventas o impuestos sobre el valor añadido. Efecto piramidación. Efecto que se produce en cualquier tipo de impuesto indirecto, monofásico o plurifásico, cuando el empresario fija su precio aplicando un margen a los costes de forma que se generan rentas fiscales, ya que las ganancias obtenidas por los empresarios incorporan las cantidades pagadas en concepto de impuesto en las etapas anteriores del proceso productivo. Efecto cascada. Efecto que se produce en los impuestos plurifásicos como consecuencia de que el impuesto se aplica a cifras que ya vienen incrementadas por el tributo pagado en una fase anterior del proceso productivo, pero que es independiente de la forma en que los empresarios fijen sus precios. IVA repercutido. Impuesto sobre el valor añadido que recae sobre el valor de las ventas, al que se resta el IVA soportado en las compras con el fin de determinar la cuota del impuesto. IVA soportado. Impuesto sobre el valor añadido que recae sobre las compras y que se deduce del IVA repercutido con el fin de determinar la cuota de IVA a ingresar. Rentas fiscales. Ganancias que obtiene el empresario como consecuencia de aplicar un margen a los costes que incorporan el impuesto pagado en las etapas anteriores del proceso productivo. Recargo de equivalencia. Es un régimen obligatorio para los comerciantes minoristas que sean personas físicas y que comercialicen productos al por menor, que funciona de modo que el comerciante minorista, al comprar la mercancía, paga más IVA del normal y cuando vende, lo hace con IVA, pero sin necesidad de liquidar el IVA a Hacienda, siendo el mayorista el que está obligado a efectuar el ingreso a Hacienda. De este modo, los minoristas no tienen ni que llevar libros, ni que guardar facturas, pues son los mayoristas los que asumen las obligaciones con Hacienda. Regla de la prorrata. Puede ser general o especial. En virtud de la misma se permite diferenciar, a la hora de liquidar y pagar el IVA, entre operaciones exentas y operaciones sujetas al pago del impuesto. La prorrata general considera la misma proporción entre ventas exentas y totales que entre compras dedicadas a operaciones gravadas y operaciones totales. La prorrata especial supone que el contribuyente puede demostrar que parte de las compras se ha destinado a operaciones sujetas al IVA y que parte se dedicó a operaciones exentas. Sistema de cuota menos cuota. Mecanismo de gestión del IVA que permite obtener la deuda tributaria en concepto de IVA, descontando de la cuota del IVA repercutido en las ventas y cobrado a los clientes, la cuota del IVA soportado en las compras y pagado a los proveedores.